Tomando como experiencia a Cuba y los Estados Unidos la publicación de Esperanza de Vida, vemos que estos dos países no se encuentran muy lejos en cuanto a esta situación. Estados Unidos invierte fortunas en salud versus Cuba, que hace poca inversión en ese respecto. Pero ¿en qué radica la diferencia? Radica fundamentalmente en el tipo de alimentación en Cuba, que es más pobre que la de los Estados Unidos, con abundante grasa, y el desplazamiento de los cubanos mucho más por medio de elementos físicos que el uso de máquina en el área de los Estados Unidos, como los automóviles, ómnibus y aviones. Eso lleva a que si controlamos o comparamos la cantidad de intervenciones en el área cardiovascular de un país y el otro, veremos que en Estados Unidos realmente se quintuplica versus el otro país. Pero esto lleva a que nos preocupemos en inversiones muy importantes en el área, particularmente en países muy sociabilizados o semisociabilizados, como es la Argentina, en el área pública de tecnología de altísimo costo, renovable, dependiente, la llave de los mismos, de los países generadores de este tipo de elementos, que hace que estemos que tener cambiando en forma permanente. Así, yo puedo instalar un ecógrafo, por ejemplo, que requiere un cambio de software al poco tiempo porque ya cambió las características y hace que las inversiones sean de muy alto costo y deba transferirlo al sector privado o al sector de las obras sociales para poder recuperar esos dineros en corto plazo, lo cual es imposible en países como el nuestro. Así, creo que muchos de estos problemas de supuestos ilícitos en el área pública se deben a esta situación de tratar de recurrir a elementos de alta tecnología, comprados con dineros públicos y facturados particularmente a las obras sociales, lo que hace que el médico entre fácilmente en un área gris de ilícitos. Entonces, seguir con sistemas que estén totalmente llevados políticamente en muchas oportunidades, con el fin de mostrar al pueblo de que la tecnología es de alta eficiencia, y un descuido muy importante en el área alimentaria, en el área del deporte o en el área de la caminata. Con grande cantidad, por ejemplo, San Juan, de una cantidad de ómnibus que prácticamente llevan al enfermo o al individuo a que esté cerca del lugar donde va sin caminar absolutamente nada. Entonces, muchas veces el ilícito de estas áreas está relacionado con este tipo de situaciones que debe forzosamente recurrir el profesional, llevado ya sea porque también hay un ilícito anterior o un supuesto ilícito anterior, que es tener que estar sponsoreado todo lo que es congresos, cursos a través de laboratorios, para que luego venga un retorno de tener que recetar este tipo de medicamentos. Así tenemos un paciente que tiene a los 80 años 10, 15 remedios para tomar en un día, lo cual lo hace imposible. Y generalmente lo lleva a una segunda enfermedad, que es por la toxicidad de los medicamentos. Visto todo esto, no podemos dejar de interpretar los conceptos que ya venía advirtiendo Michel Foucault sobre la degradación del área de la medicina y su comercialización o su apuro por estar en las bolsas de comercio. También le sirvió a la política, porque la política puede rápidamente transferir o inducir voluntades para que se le brinde tal o cual situación que a veces no es necesaria, pero forzosamente, para hacer una diferencia en un país donde la media, o en San Juan, la media de ingresos está en unos 15 o 20 mil pesos, nos encontremos con que el profesional deba recurrir a
cualquier tipo de situaciones complejas para poder adquirir mucho más ingresos frente a los grandes movimientos económicos que es medicamentos, tecnología médica de corta duración, porque está permanentemente mutando y hace imposible mantenerlo en el sector privado. Entonces, debemos tener precaución, debemos analizar profundamente qué requiere la salud pública de San Juan. ¿Requiere realmente tecnología e infraestructura de la magnitud del Hospital Rawson, por ejemplo? No sé, habrá que evaluarlo, habrá que discutirlo, ¿no es cierto? Porque si no se presta a que tenemos una alta infraestructura o que puede quedar obsoleta a corto plazo, hasta tanto se la dé por habilitada, y a su vez está generando una tentación de querer utilizar una serie de aparatología que es imposible hacer en el sector privado. Entonces, yo invitaría a las personas a estar en una actitud más contemplativa y más advertida de ver que si se le ofrece más medicamentos, más tecnología, no necesariamente implica resolver situaciones que ya se han instalado hace mucho tiempo atrás. Espero que nos lleve a un pensamiento positivo toda esta situación y salgamos de este espiral dañino que está llevando a nuestra población y a los mediocres gastos que tenemos o recaudación que tenemos en el pueblo. Gracias.